Estimados docentes, estimados compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Freddy Solórzano y esta semana vamos a hablar sobre las buenas prácticas en el aula y las que se integran a la evaluación formativa y sumativa. Tenemos la primera es tener metas claras. ¿Cómo tenemos las metas claras? Teniendo los objetivos de aprendizaje con su criterio de evaluación. En la explicación breve, le detallo que el estudiante debemos explicarle qué se va a enseñar y cuál sería el aprendizaje a obtener. En el caso práctico en el aula, yo aplicaría en las clases de matemáticas en una enseñanza de división. ¿Qué recursos tendría? La pizarra y el marcador. Un instrumento de la evaluación sería la observación. En la segunda, el uso de los conocimientos previos. Cuando el estudiante debe tener esos conocimientos previos. Para aprender una división debemos tener la multiplicación ya totalmente aprendida. En el caso práctico, para realizar una división, debo tener las tablas de multiplicación ya totalmente ya aprendida para que se me facilite el aprendizaje, ¿no? Como recurso también tendría la pizarra, un marcador y la observación como instrumento de evaluación. En la tercera, el uso del error para aprender. ¿Cuándo se da esto? Este caso, el docente debe tener técnicas pedagógicas para que ese error nosotros lo podemos corregir y relacionarlo al aprendizaje que el estudiante está obteniendo, ¿no? No dejarlo ahí, por eso debemos tener esas técnicas pedagógicas. Y en el desarrollo, en el aula, es relacionar el tema con ejemplos físicos, recursos, materiales didácticos. Ahí vamos a utilizar materiales didácticos para la explicación y también tener ese error del estudiante para poderle ayudar con un instrumento de evaluación que es la observación. La cuarta, la evaluación diversificada. ¿Esto cuándo se da? Cuando ya hemos observado al estudiante y sabemos que en el nivel está su conocimiento actuales del tema. Si ya el estudiante sabe la multiplicación, sabe cómo dividir una tabla de dos o tres cifras, una división, y esto lo palpamos en el salón de clase cuando el estudiante lo pasamos a desarrollar una división en la pizarra y no culminó la misma. Ahí vemos esa evaluación diversificada que de nosotros debemos darle ese apoyo a ese estudiante, con los demás no rezagarlo, sino instruirlo para tener un solo nivel de aprendizaje en el salón de aula. También ahí teníamos los recursos como la pizarra, el marcador y un instrumento que en esta clase es la observación. La quinta, la retroalimentación afectiva. Esto se presenta al final de una evaluación de clase y vemos el nivel de aprendizaje de cada estudiante. Le debemos ayudar. Si él está en un nivel que no aprendió, debemos retroalimentar esa información para nosotros pasar al siguiente nivel de estudio, a la siguiente clase, porque no podemos dejar a un estudiante rezagado de conocimiento. Y en el clase, en el desarrollo, el estudiante no aprendió a dividir. ¿Qué hacemos nosotros? Le mandamos a practicar en el cuaderno del estudiante con divisiones. Y nosotros tener esa facultad como un instrumento de evaluación, la observación. Secta, el estudiante como protagonista. El estudiante aquí ya tiene el control de la división, el control del aprendizaje que nosotros le hemos querido que el estudiante aprenda. ¿Qué debemos tener? Su proceso de aprendizaje. ¿A través de qué? Que el estudiante pueda vivir sabiendo las tablas de multiplicar. Porque si el estudiante se cree capaz, no dejarlo ahí, sino que siga retroalimentándose de conocimiento. ¿Qué? ¿Cómo? Mandándole ejercicios en el cuaderno de él. A través también nosotros podemos tener ese instrumento de evaluación para nosotros observar, ¿no? La séptima, coherencia entre la retroalimentación y evaluación sumativa. Se da a conocer en los exámenes bimensuales, trimestrales o semanales en la coherencia, ¿no? Si un estudiante, yo ya sé que yo le he explicado, le hemos desarrollado todas las seis fases que hemos pasado, ya el estudiante debe tener esos conocimientos y esos aprendizajes totalmente ya científicamente ya en la evaluación debes tener un 10. ¿Por qué? Porque nosotros ya le hemos retroalimentado, hemos practicado, ya tenemos el aprendizaje un estándar.
Esto se da en el salón de clase cuando el estudiante aprueba los exámenes con su 10, como le explico, ¿no? A través también nosotros podemos en el cuaderno dar las divisiones para que él practique. ¿Y cómo lo vemos? Con pruebas escritas. Esto se da en los seis, en los siete, en las 7 buenas prácticas para una evaluación, ¿no? En la planificación, ¿cómo lo activamos? Ya, como decíamos la primera, ¿no? Tener los objetivos claros a través de qué, de nuestro criterio de evaluación, nuestra destreza, qué vamos a desarrollar en el estudiante. Segundo, la anticipación es recordar, retroalimentar al estudiante, para así nosotros ir reconstruyendo ese conocimiento, ¿no? Y para que el estudiante no tenga error, el uso del error para que aprendas. La evaluación diversificada es que nosotros debemos guiarnos con la planificación, apoyar al estudiante que está rezagado en conocimiento.